Estas son las noticias más relevantes de hoy. Presten mucha atención a este titular importante para todos ustedes. Entramos en contexto. 11.000 militares y policías tomaron la cárcel de Tocorón en Venezuela para desarticular la banda criminal El Tren de Aragua. Más de 11.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Noticias de Colombia. Ahora sí nos vamos con este titular de Colombia hoy. Gustavo Petro pasó incómodo momento cuando asistentes se retiraron de la Asamblea de la ONU. Yo creo que es, digamos, la reiteración de un discurso que él ha hecho en muchos sitios en su política tanto bilateral como multilateral. Distintas delegaciones internacionales empezaron a marcharse cuando el presidente colombiano Gustavo Petro se alistaba a brindar su segundo discurso ante la Asamblea General de la ONU. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, vivió un incómodo momento previo a su segundo discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. A veces me da la impresión que él manda los discursos o los presenta ante las audiencias como si él fuera un observador y no como si hiciera parte del propio problema. En muchos casos, los presidentes que se presentan en este tipo de auditorios también tienen que entregar, digamos, una especie de comparativo con el discurso anterior. Y es que tal como se observa en las imágenes, los miembros de las distintas delegaciones internacionales empezaron a levantarse y a abandonar el salón de conferencias en el preciso momento en que el jefe de Estado colombiano se alistaba a tomar la palabra. Ante este hecho, Petro, quien aguardaba en el atril mientras el presidente de la Asamblea, Denis Francis, pedía orden, no pudo ocultar en sus rostros su molestia e incomodidad. Tras ese inconveniente con un auditorio que terminó bastante reducido, el mandatario inició su discurso donde cuestionó la diferencia entre Ucrania y Palestina y propuso que la ONU convoque sendas conferencias de paz como modelo para acabar con estas guerras y otras. Y lo que hizo en el lenguaje retórico, que ya es característica del señor presidente de la República, fue más bien presentar nuevamente propuestas en muchos casos maximalistas, tremendistas. A mí me parece que ese tema de mencionar al final del discurso que quiere evitar el apocalipsis, a mí me parece que eso no le corresponde a un jefe de Estado. Al jefe de Estado le corresponde ayudarnos a resolver los problemas para que no se produzca eso. Por otra parte respondió: les propongo acabar con la guerra para tener el tiempo de salvarnos. Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes 2 conferencias de paz, la una sobre Ucrania y la otra sobre Palestina, dijo Petro en su intervención. En este año que ha pasado desde el último discurso que di en Naciones Unidas, no hemos visto sino profundizar lo que los ricos reunidos en Davos llamaron la policrisis. La guerra sigue, el hambre continúa, la recesión aumenta y la crisis climática ha mostrado sus dientes como nunca, llevándose decenas de miles de vidas y calentando las tierras y los mares como nunca. Según el mandatario, de esta forma enseñarían a hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas, y solo ambas, acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros. Nos hemos dedicado a la guerra, nos han convocado a la guerra. A Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces los mismos que ahora hablan de luchar contra invasiones, criticó el jefe de Estado colombiano. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a aprender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. En esta línea añadió también que se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender al presidente ucraniano son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Les propongo acabar la guerra para defender la vida de la crisis climática,
la madre de todas las crisis, continuó Petro, quien planteó que los objetivos de desarrollo sostenible establecidos para 2030 no van a ser alcanzados. Sembraron injusticia. Señores, la peor de todas, condenar a la humanidad a la guerra. Por eso hay el balance de injusticia social en el mundo. Es tan malo, es severo. El mandatario, quien añadió: les propongo como el presidente del país, para recuperar el tiempo perdido, dos simples cosas: acabar la guerra y reformar el sistema financiero mundial. Estas fueron las palabras del mandatario colombiano Gustavo Petro. El apocalipsis hay que dejárselo a los observadores, a los analistas, y me da la impresión que el presidente en todo el discurso quiso ser más un observador de las Naciones Unidas que un presidente en ejercicio. Creo que ahí le hizo mucha falta al mandatario aterrizar lo que ha hecho en ese año y reconocer cuáles son los problemas de Colombia.